Hola, pues bienvenida. Bienvenida. Y gracias, por supuesto, a todos por estar una semana más aquí en las charlas sobre mujeres en la historia. Antes de empezar la charla de esta tarde, me gustaría hacer una corrección sobre un dato que os di la semana pasada cuando estaba hablando del trienio liberal, aquella etapa de 1820 a 1823, cuando Fernando VII no le quedó otro remedio que restaurar la Constitución de 1812 y las Cortes Constituyentes de Cádiz, y a su vez también se vio obligado a jurar la Constitución, aunque esos 3 años los dedicó a urdir intentos de golpes de Estado contra el régimen constitucional para restaurar el absolutismo, hasta que finalmente demandó ayuda a la Santa Alianza, aquellos ejércitos que crearon las monarquías absolutistas, y él recibe esa ayuda desde Francia. Y os dije que habían sido los 10.000 hijos de San Luis, cuando en realidad eran los 100.000 hijos de San Luis. Bien, hecha la corrección, ahora sí ya nos vamos a centrar en la charla de esta tarde. La semana pasada, si recordáis, la historia, la charla giró en torno al momento histórico en el que nace y crece Concepción Arenal. Cuando nos vemos el primer día, os dije que para poder conocer al personaje histórico en profundidad, también era muy importante conocer el contexto histórico en el que vivió, ¿no? Que la rodeó. Y solo al final de la charla hice un repaso muy resumido de los primeros 21 años de Concepción Arenal. Así que creo que es importante que esta tarde empecemos haciendo una lectura un poquito más profunda, más en profundidad, de esos primeros 21 años de Concepción Arenal, porque solo conociendo los acontecimientos personales, familiares y emocionales que ella le tocó vivir, podremos después entender a esa mujer en la que se convirtió Concepción Arenal. A ver, no cabe duda que Concepción Arenal es una de las mentes más brillantes del siglo XIX. Fue una mujer luchadora que tuvo que enfrentarse al conflicto intelectual entre la razón y la fe, y entre sus creencias católicas y su formación racionalista y humanista. Fue una mujer muy adelantada a su tiempo, que además expresaba unos valores extraordinarios para la etapa que le tocó vivir, y aún así es una mujer muy desconocida, como os dije el primer día, y llama curiosamente la atención, ¿no? que se desconozca tanto de la vida de Concepción y de su obra, teniendo en cuenta que de todas las cosas y de las muchas cosas que hizo, ella está en el origen, en el nacimiento de todas las reformas penitenciarias que se llevaron a cabo en España durante el siglo XX. Y sin embargo ella ha quedado reducida a un par de frases, algunas muy conocidas, como aquella que dice que condenad el delito, pero compadeceros del delincuente, y la otra, que también es muy conocida, y que dice abrid escuelas y cerraréis cárceles. Y se ha olvidado que detrás de todo eso hay un pensamiento de una profundidad extraordinaria y brillante, ¿no? Y además ella solamente pudo de alguna manera articular ese pensamiento y esos valores en aquella España del siglo XIX, pues recurriendo, digamos, a los instrumentos que le permitía aquella España del siglo XIX, y lo que suponía era aceptable para las mujeres, como por ejemplo la caridad. Concepción Arenal recibió una fea educación cristiana, y ella tomó del cristianismo la esencia de la fraternidad humana. No en vano se podría decir que la fraternidad es un sello, ¿no?, de identificación del cristianismo, es decir, la caridad entendida como la empatía por el otro, la compasión hacia el prójimo. De hecho, compasión significa empatizar con. Lo que pasa que a ella le toca vivir una etapa donde había un catolicismo
más desfavorecidos tanto en la vida como en la sociedad. Y he tomado una de las muchas reflexiones que hizo Concepción sobre la caridad y la justicia, y dice lo siguiente: a menudo llamamos caridad a lo que no es más que justicia, pero darle un nombre u otro no es indiferente. La justicia obliga, la caridad no. Si me permitís, voy a beber un poquito de agua. Sí. Es que enseguida se me seca la boca. Bien, recordaréis que la semana pasada os conté que Concepción Arenal era la mayor de 3 hermanas, de una familia, bueno, pues acomodada, muy ilustre, del Ferrol. Su madre era una ferviente católica, su padre era un militar de ideas liberales que ingresó en el ejército porque podemos decir que se vio arrastrado por aquella guerra de la independencia de 1808. Y unas ideas liberales que además, y debido a las políticas represivas del absolutismo de Fernando VII, pues lo llevó en muchas ocasiones a la cárcel, hasta que finalmente cae enfermo. Bueno, pues enfermo y con toda su familia, se ve desterrado en una pequeñita aldea, San Salvador de Leiro, en La Coruña, donde finalmente en el año 1829, a la edad de 38 años fallece, es decir, muere siendo un hombre muy joven. Pero antes de morir le transmite a su hija pues el deber por el estudio, la curiosidad intelectual, sus ideas liberales, su espíritu de justicia social, también la fuerza para que defienda aquello en lo que cree y también su pasión por el derecho, porque como os dije la semana pasada, el padre de Concepción Arenal estaba estudiando derecho cuando empieza la guerra de independencia contra los franceses y abandona los estudios para ingresar en el ejército. A ver, Concepción nunca va a olvidar la injusticia que se comete con su padre. El peso de la muerte de su padre, que muere proscrito, un liberal desterrado, sin apenas sueldo, sin ningún tipo de reconocimiento a su carrera militar. Además, estaba señalado por la sociedad de la época un hombre tan orgulloso como era, ¿no? Además, una característica que después hereda Concepción Arenal, ella siempre fue una mujer muy, muy orgullosa. Bueno, pues podemos decir que allí se inicia el nacimiento de una alargada sombra que la va a acompañar y a perseguir toda su vida, ¿no? Por lo que sabemos de Concepción, ella era una niña muy sensible. Entonces, si nos podemos un poco poner en su lugar y entender cómo, siendo tan niña y con lo que ella admiraba a su padre, un hombre además que tenía un alto sentido del deber, un hombre con unos valores morales liberales, que se había visto desterrado, señalado por la sociedad de la época en una aldea de 4 casas, apartada del mundo. Bueno, pues tanto para ella como para el resto de la familia, todo aquello lo vivieron de una manera muy humillante. Y aquella deslealtad hacia su padre, que ella ve siendo una niña, ¿no? Que España se olvida de los buenos y los deja que se mueran, pues esa idea de injusticia y de deslealtad, la va a perseguir también toda su vida. En cuanto a su madre, pues evidentemente a ella también, aquella situación de destierro, de señalamiento, de olvido, de alguna manera a ella se le desmorona el mundo en el que vivía. No olvidemos que la madre de Concepción es una mujer de una familia muy influyente y de muchísimo prestigio, de marinos del Ferrol, que además se casa con un joven militar brillante. Y entonces, claro, ella jamás entendió por qué su marido, que precisamente era un hombre culto, un hombre inteligente, un hombre brillante, se había obcecado en enfrentarse al gobierno absolutista de Fernando VII por unas ideas liberales que ella consideraba que no iban a triunfar nunca en la España que ella conocía y que además los había llevado precisamente a esa situación de destierro, de desprestigio, de señalamiento social. Por eso, cuando fallece su marido, lo que hace es coger a sus 3 niñas pequeñas, huir de aquella aldea de mala muerte y trasladarse a Armaña, aquella
aquella aldeíta en el Valle del Liébana, a apenas 2 kilómetros del pueblo de Potes, en Santander. El pueblo de Potes es un lugar que va a estar muy ligado a la vida de Concepción Arenal, especialmente una vez que se queda viuda, y se refugian en la casa de la abuela paterna. Y allí Concepción descubre la inmensa y diversa biblioteca de su padre. Y claro, enseguida pues, se refugia en los libros y empieza a leer ferozmente, bueno, pues todo tipo de libros, especialmente de filosofía, de ciencias y de derecho. Y el caso es que, además de eso, ella allí, en aquellas montañas, adopta una costumbre, ¿no?, que es leer y pensar caminando. Podemos decir que Concepción Arenal fue una mujer que pensaba andando. Por eso, en aquellas montañas de Potes, en las faldas de los picos de Europa, donde ella crece rodeada de naturaleza, se acostumbra a leer y pensar yendo y viniendo por aquellas montañas, y además eso será una característica inherente en su forma de vivir. A ver, si me permitís un momento, así, vale, perfecto. Bien, ella tenía sobre sus hombros la sombra de su padre, ¿no?, al que además había idealizado. Y además ella lo que también quería era imitarlo a través del estudio y de la lectura. Es como si tuviera una cuenta pendiente con su padre, porque su padre es que fue un hombre igual que ella, ¿no? O sea, tenía una curiosidad intelectual infinita, o sea, siempre quería abarcar conocimiento de fuentes muy diversas. Lo mismo escribía un tratado sobre las comarcas gallegas, que hacía una reflexión sobre el ejército, donde consideraba que debía someterse a una reforma constitucional, o si no, bueno, pues lo que hacía era, de alguna manera, descifrar, ¿no?, desdibujar la etimología de una palabra, o escribir sobre historia, o sobre el Ferrol. Es decir, era un hombre que tenía un abanico muy amplio de intereses por los que él quería beber el conocimiento, y eso también lo hereda su hija, especialmente, además del derecho, en la ciencia. Lo que pasa que sí que es verdad que tiempo después descubre que su verdadera vocación está en la filosofía, pero no por eso ella deja de interesarse por tener, digamos, una actividad práctica de todo aquello que aprende, y para que de alguna manera influya en el individuo. Cuando su hermana Luisa muere, un año después del fallecimiento de su padre, aquellas 2 muertes tan seguidas en el tiempo, la sumen en una crisis muy profunda, y de alguna manera afianzan aquel carácter tan suyo, aquel carácter melancólico, discreto, pensativo. Podemos decir también era depresivo en cierto punto, un carácter que ya con el paso de los años va a ir perfilando y se va a hacer mucho más agudo, y que no cambia, ni muchísimo menos, cuando la madre decide trasladarse a Madrid con Concepción y con Tonina, que en Madrid vivía el hermano de la madre de Concepción, el conde de Vigo, y allí, junto a su hermana, entonces Concepción tenía 14 años, junto a su hermana y a sus 2 primas, bueno, pues ingresan en una escuela de señoritas, como ya os dije la semana pasada, para que fuesen instruidas en lo que en aquella época se consideraban enseñanzas necesarias para que una mujer triunfara en sociedad y para posteriormente encontrar un buen marido, es decir, un buen marido. Bueno, pues ella de esa época, la que ha apuntado la frase para que no se me olvide, ella en esa época, que por supuesto aprendió inglés e italiano, ella dijo que ha tenido la fortuna, entre comillas, de aprender el arte de perder el tiempo. O sea, ya en ningún momento encaja en el ambiente, ¿no? A ella no le interesan ni los vestidos, ni los bailes, ni nada que tenga que ver con lo que la sociedad de la época le exigía de una joven de su edad y de su clase social. De hecho, ella viste trajes más sobrios, sin ningún tipo de avalorio, se centra en los libros. Y claro, su madre no entiende aquello. Ella ha conseguido ahora, podemos decir, olvidar un poco esa etapa tan dramática de su vida, que se vio obligada a vivir en el destierro con su esposo y con sus hijas. Su vida se puede decir que se ha normalizado, y claro, se encuentra que su hija mayor es
iba en discusiones, en enfrentamientos, y ante esa situación de enfrentamiento permanente con la madre, pues cuando en 1879 su abuela cae enferma, ve la oportunidad de escapar del ambiente opresivo de Madrid y refugiarse de nuevo en Armaño, en aquellas montañas donde tan feliz ella fue durante su infancia. Y retoma la costumbre de leer y pensar mientras camina por las montañas. Así que su figura solitaria, melancólica, con el cabello rojizo, su tez blanca, los ojos azules, pero sobre todo su indumentaria casi masculina, se hacen muy habituales en aquellos montes. Un año después fallece su abuela, en 1840, y como es la mayor de la familia, la hija mayor, pues además de recaer sobre ella toda la herencia de la familia, también recae la responsabilidad de hacerse cargo del mayorazgo familiar. Pero no abandona Armaño, ya continúa viviendo allí porque ella allí es muy feliz. Pero justo un año después, en 1841, recibe la triste noticia de la inesperada y repentina muerte de su madre. Y aunque sí que es cierto que en ese momento a ella se le abren las puertas para poder cumplir su sueño de seguir estudiando, también es cierto que no deja de ser un duro golpe para ella, ¿no? A ver, cuando su madre fallece, entre ellas dos están las espadas en alto. No han tenido la oportunidad de reconciliarse, de hablar, de limar asperezas, de reconducir aquella relación de madre e hija. Y es más, Concepción genera un hondo sentimiento de culpa y una vez más se refugia en los libros y en esas caminatas y en esos paseos por la montaña, que además ahora le acompaña siempre un perro, un gran danés, que le había regalado un tío suyo, Manuel de la Cuesta, con el que además de ser tío y sobrina, pues tenían una relación muy estrecha, muy cómplice. De hecho, se llegó a decir que ella estuvo enamorada de su tío, pero es algo que no se puede probar, no se puede afirmar porque nunca se supo a ciencia cierta. Es más, su tío, que era viudo, tiempo después se casa con Torina, con la hermana de Concepción, y ese matrimonio en ningún momento destruye aquella relación tan estrecha que tenían, todo lo contrario, esa relación se mantiene a lo largo de sus vidas. En aquella época, Concepción escribe dos novelas con toques autobiográficos y también escribe poemas, lo que pasa que bueno, en ese género ella nunca resaltó. Y os voy a leer un fragmento de un poema que le escribió a su padre cuando tenía 19 o 20 años y que dice lo siguiente: yo soy, padre, la que te asemejaba en su tez blanca y en sus azules ojos, porque sola en el mundo, padre mío, quisiste que estuviera en mi dolor profundo. Y apenas empezaste tu carrera, sonó para mi mal tu hora postrera. No debemos olvidar que Concepción Arenal se forma en un contexto de literatura romántica, por lo tanto ella se imbuye de ese romanticismo. Pero también es cierto que el poema no es precisamente, podemos decir, su asignatura más brillante, ¿no? Pero no porque no tuviera la capacidad, porque tenía una habilidad increíble para la versificación, es decir, para la composición de versos, pero es que a ella le podía más la idea. Entonces, podemos decir que Concepción Arenal, cuando escribía un poema, en realidad estaba escribiendo un ensayo, pero con decasílabos. Y otro inciso para beber agua es que cuando una habla, tanto parece mentira, pero sí que se cae agua mucho. Vale, pues llegamos al año 1842, Concepción Arenal tiene 22 años, se traslada a Madrid con la idea de asistir a la Universidad Central de Madrid, hoy es la Universidad Complutense de Madrid, como oyente a las clases de Derecho. Pero ya como os dije la semana pasada, en aquella época las mujeres no podían matricularse en la universidad. Así que para poder asistir, ¿qué hace? Cambia su aspecto, se corta el pelo, se pone pantalones, levita, capa, sombrero de copa y ella, bueno, pues cada día va a la universidad, al aula, se sienta al fondo
se dedica única y exclusivamente a no perderse ni un detalle de la clase. Pero no sabemos muy bien por qué la acaban descubriendo. Y claro, cuando el rector descubre que es una mujer, pues de inmediato dice, a la calle. Pero claro, es que estamos hablando de Concepción Arenal. Era una gallega tozuda, una gallega con unas ideas muy claras y que no estaba dispuesta a someterse ni a lo que pensara el rector y ni muchísimo menos a las normas de la época que la discriminaban por el mero hecho de ser mujer. Así que ante aquella postura de firmeza y aquella tozudez de Concepción Arenal, el rector le propone hacer un examen. Y si demuestra su valía, perfecto, para continuar yendo como oyente a la universidad. La sorpresa viene cuando el claustro de profesores toman el examen de Concepción y se dan cuenta de que no solamente ha demostrado su valía, sino que los resultados, los conocimientos que Concepción tiene son muy superiores a los de muchos de los alumnos varones de la universidad. Así que, bueno, pues que no le queda otro remedio que decir, vale, ven como oyente, pero con unas condiciones que Concepción debe aceptar sí o sí. Entonces, cada día cuando ella llegaba a la universidad, el vedette la llevaba hasta una sala donde ella sola tenía que esperar a que viniera el profesor de la asignatura que se iba a impartir. Entonces, la recogía de la sala, iban juntos al aula, entonces ella se sentaba en un rincón discreto y pues atendía toda la clase. Cuando la clase terminaba, ese mismo profesor la devolvía a aquella sala donde, una vez más sola, debía esperar al siguiente profesor de la siguiente asignatura para, de alguna manera, reiniciar esa rutina. Así que, y así estuvo hasta 1845, entró en 1842 y terminó en 1845. Entonces podemos decir que Concepción Arenal fue la primera mujer española en poner los pies en un aula universitaria por sus propios méritos. Lo que pasa es que lamentablemente no le dieron la oportunidad ni de matricularse y después tampoco le dieron ninguna titulación universitaria. Pero en cuanto a podemos decir en cuanto a la etapa de formación de Concepción Arenal, cuando hablamos de las cátedras públicas que estudió, no solamente está la cátedra de Derecho en la Universidad Central de Madrid, sino que hay documentada su presencia en otras cátedras públicas, especialmente aquellas que venían de las ideas liberales de aquellos años 40 del siglo XIX, pero muy especialmente de aquel Madrid del siglo XIX. Y además le gustaba mucho también acudir a las tertulias políticas e intelectuales del café Iris. Aquel Madrid del siglo XIX estaba plagado de cafés y eran unos establecimientos que no eran meramente recreativos, sino que podemos decir que la élite intelectual de la época, políticos, dramaturgos, escritores, las utilizaban para reunirse y debatir durante horas en las tertulias que ellos mismos organizaban. Y de todos esos cafés más famosos de la época estaba el Café Iris, que en aquel momento estaba ubicado en el número 8 de la calle Alcalá y que por las fotos que tenemos de la época, además he conseguido una, tenía como forma de pasaje. Bueno, pues en esa época universitaria es cuando Concepción conoce al que será su marido, Fernando García Carrasco, que es un periodista y abogado 13 años mayor que ella, y con quien se casará cuando ella tiene 28 años, rompiendo así todas las normas de la época que eran que los matrimonios debían ser concertados, es decir, el amor era lo menos importante. Estaba aquello tan típico de que, bueno, el amor llegará con el tiempo, con la convivencia, con los hijos, ¿no? Bueno, pues ella rompe esa regla y se casa enamorada de su marido, y además su marido estaba también muy enamorado de ella. Y tiene la enorme suerte de que Fernando es un hombre con una mentalidad muy abierta, que además de darle su lugar de igualdad, él la admira como mujer, la admira por sus ansias de conocimiento y por lo tanto ella tiene la oportunidad de poder continuar con sus aspiraciones intelectuales. Y su
su marido era uno de los habituales en el café Iris. Y claro, Concepción, siendo como era, pues quería acudir a esas tertulias intelectuales. Y bueno, y a su marido no le importaba muchísimo menos, todo lo contrario, le gustaba que su esposa lo acompañara. Pero claro, para poder acudir a esas tertulias no podía hacerlo con vestimenta femenina, porque también las mujeres tenían prohibida su presencia en esas tertulias. Disculpad. Así que bueno, le fue tan sencillo como desempolvar sus indumentarias masculinas y disfrazada de hombre, y de la mano de su esposo, bueno, pues tuvo la oportunidad de infiltrarse, podemos decirlo así, en aquellas tertulias de la élite intelectual de la época en Madrid. En cuanto a aquella relación de amor entre Concepción y su esposo, sabemos que en realidad estaban muy enamorados gracias a las pocas cartas que se han conservado. En un momento en el que, eso fue una época en la que él estuvo viajando por trabajo por el norte, entonces ellos intercambiaron cartas, y en esas cartas que se han podido conservar, en cada renglón, en cada palabra, se puede leer también el profundo amor, la profunda admiración y el profundo respeto que sentían el uno por el otro. Entonces creo que ha sido importante profundizar un poquito más en esta parte, que sí que es verdad que la semana pasada os la conté bastante resumida, para que podáis entender todos aquellos acontecimientos que ella vivió en cuestión de su familia, con lo de su padre, el destierro, aquel enfrentamiento con la madre, que era muy feliz sin que hayan podido reconciliarse. Entonces creo que era importante, porque así cuando dentro de 2 semanas retomemos la vida de Concepción Arenal, cuando ella ya es madre, y además siendo madre continúa acudiendo a la universidad como oyente, cuando es madre de su primera hija, cuando junto con su esposo trabajan en un diario, en el Liberal. Es decir, será mucho más fácil entender esa segunda fase de su vida junto a su esposo cuando queda viuda, porque en realidad su matrimonio duró muy poquitos años, porque el marido falleció por tuberculosis. Pero, insisto, creo que era importante entrar mucho más, como digo yo, en el corazón de esta mujer para poder entender el resto de su vida. Y ahora, si os parece, nos ponemos la película, que la semana pasada se escuchaba fatal. Y entonces la vamos a poner desde el principio. ¿Qué hora es ahora? Perfecto. Veremos horas 6 y 5. Estaremos hasta el 25 para poderla, para que luego se puedan llevar todo, como digo yo, todos los cacharros. Que tenemos aquí el altavoz, la pantalla, en fin, porque creo que Sara ha dicho que a las 6:30 terminamos, vamos a ser puntuales. Hoy hemos podido ver una parte más larga, se ha ido estupendamente, ¿la habéis oído bien? Sí. Vale, antes de despedirnos, si me permitís, quiero aprovechar para mandar un mensaje a todas esas personas que siguen las charlas a través de mi canal en YouTube. Decirles que la parte de la charla donde vimos la película en el vídeo que finalmente subimos al canal no se puede ver, pero por unas razones tan simples como los derechos de autor, porque si lo incluyéramos, bueno, pues el vídeo no sería visible. Pero bueno, en la descripción del vídeo encontrarán el enlace para acceder directamente a la película, o es tan simple como descargarse la app, la aplicación de la Televisión Española, que es gratuita, poner en el buscador la visitadora de cárceles y accederá directamente a la película. Por lo demás, deseo que os haya gustado la charla de esta tarde, que hayáis disfrutado del resto de la película, que la continuaremos viendo el próximo día. Y nada, recordaros que nos volvemos a encontrar aquí el lunes 8 de abril, ahora como viene Semana Santa y la inmensa mayoría de gente se va de vacaciones, yo la primera, que me voy a Londres a conocer a mi nieta pequeñita que nació en agosto, tengo muchas ganas de conocerla. Pues disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, de estas 2 semanas de descanso. Yo os espero el lunes 8 de abril a la misma hora, a las 5:30 aquí.
¿De acuerdo? Pues venga, muchísimas gracias y nos vemos en 2 semanas.